Comenzamos esta tertulia de este jueves 16 de enero de 2020. Vamos a los saludos. Marcos Metol, ¿qué tal? Buen día, Marcos, ¿cómo estás? Buen día, Romina. Saludos a la mesa y a la audiencia, como siempre. Margarita Machado, ¿cómo andas, Margarita? Muy bien, buen día para todos, toda la audiencia, que es bastante vasta, por los comunicados de amigos de todos lados. De tus pagos tenemos buena audiencia, la de Rivera. Se retransmite allá, sí, bastante, sí. Verónica Piñeiro, buen día, Verónica, ¿cómo andás? Bien, buen día para todos. Y David Uriarte. David, ¿qué tal? Buen día. Vamos al primer tema que tenemos previsto en la agenda para hoy. Luis Lacalle Pou se comprometió ayer a derogar la obligatoriedad de la inclusión financiera a través de la ley de urgente consideración que presentará al Parlamento luego de asumir. El presidente electo transmitió su compromiso en una reunión que mantuvo con delegados de la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este y el movimiento Un Solo Uruguay, quienes a su vez anunciaron que abandonarán la recolección para llevar adelante un plebiscito contra la ley de inclusión financiera. El vocero de la Cámara, José Pereira, consideró el compromiso de Lacalle Pou como una batalla ganada, porque aseguró que la ley de inclusión financiera le hizo perder a algunos rubros del comercio el 20% de sus ingresos. En este caso tenemos un nuevo gobierno que nos dice, no, lo que ustedes están diciendo lo entendemos y tienen razón. Se están generando muchas pérdidas de fuente de trabajo, pues esto tiene unos costos para los comercios y para las empresas que está perjudicando a toda la sociedad. En el documento programático que firmaron los 5 partidos que integran la coalición multicolor, se plantea modificar la ley de inclusión financiera. La promoción de la inclusión no debe incluir la obligación de cobrar salarios o pasividades a través del sistema de intermediación financiera. Eso es lo que señala el texto. La elección debe ser del usuario, agrega el documento. Bueno, ¿cómo vieron esta novedad relativa, ¿no? Porque en realidad se dio ayer en la reunión, fue uno de los resultados de este encuentro entre Luis Lacalle Pou y parte de estas organizaciones sociales, organizaciones de comerciantes y de voceros de Un Solo Uruguay. Pero en realidad sabíamos, ¿no?, que se iba a plantear este tema y de hecho estuvo a lo largo de la campaña, en algún momento se ha discutido sobre obligatoriedad sí, obligatoriedad no de la ley de inclusión financiera. Bueno, ahora Lacalle Pou anuncia eso, que por lo menos la obligatoriedad como tal se va a derogar. ¿Quién comienza? ¿Marcos Prevo? Dale. A ver, sí, en realidad es como decís, ya se había anunciado. De hecho, Lacalle Pou está cumpliendo ni más ni menos que con uno de los puntos que está establecido en el compromiso de la coalición. Un compromiso que fue votado por 1.189.000 personas en las elecciones, ¿no? A diferencia de lo que en realidad sucedió cuando el gobierno del Frente Amplio promovió la ley de inclusión financiera, que no estaba en el programa del Frente Amplio, en el programa del 2010-2015, ¿no? Que eso ya creo que es una diferencia importante. Incluso en aquel programa del Frente Amplio se mostraba la preocupación por lo que era la crisis financiera que se había desatado en aquel momento, y también se hablaba de que el número de cotizantes del BPS había aumentado significativamente en esos años, ¿no?, antes de la ley de inclusión financiera. Y aquí yo creo que a veces se plantea una falsa dicotomía, que es o la desregulación y la ley de libre mercado o la bancarización obligatoria, ¿no? Y acá claramente lo que se está proponiendo es terminar con la obligatoriedad de la bancarización. Pero yo creo que el concepto de inclusión financiera hay que retomarlo y hay que estudiarlo más en profundidad. Porque cuando uno hace su depósito del sueldo cada mes en una cuenta bancaria, los bancos no te pagan 0%, ¿no? Es decir, no pagan nada por esos depósitos que uno hace y por una gran masa de sueldos que ahora tienen los bancos a disposición. Y sin embargo no hay ningún interés por esa cuestión, ¿no? Es decir, los bancos se benefician de esta ley y a la vez uno dice, bueno, también estos bancos son los dueños de las casas financieras que después otorgan los préstamos con tasas de interés usurarias a las mismas personas que están colocando su sueldo en esos bancos, ¿no? Entonces, una pregunta sería, bueno, ¿no habría que exigirles algo más a estos bancos de lo que ya dan? Que lo que ya dan es, bueno, ese descuento, ¿no?, en algunas compras en consumo,
y también algunos descuentos en algunos servicios, cines, etcétera. Pero creo que pensar la inclusión financiera no tiene que ser solamente el acceso a la cuenta y los resultados que puede tener en, digamos, en la incorporación de una cantidad de trabajadores, lo que se dice, ¿no?, la formalización, sino también pensar la universalización del acceso al sistema financiero en su conjunto. Creo que la derogación o la modificación de esta ley puede abrir un debate interesante sobre qué es verdaderamente la inclusión financiera, ¿no? A qué apuntamos con eso y si realmente esta ley cumple con el objetivo planteado. ¿Quién sigue? ¿Verónica? ¿La oís? Bueno, sí. Dale. A ver, me alegra cómo terminó Marcos. O sea, a ver, yo creo que la ley de inclusión financiera fue un gran avance para el país en muchos aspectos. En primer lugar, para facilitar y asegurar que los trabajadores cobren sus salarios en tiempo y además en blanco. Porque una de las cosas que todos sabemos es que gran parte inclusive de los trabajadores o gran parte del sueldo de los trabajadores no se pagaba, digamos, en forma formal, no se aportaba al Banco de Previsión Social y además no tenían prueba los trabajadores cuando tenían que reclamar. Y esa prueba hoy surge muy claramente. Así que yo creo que honestamente no conozco ningún trabajador que esté en contra de la inclusión financiera y que le paguen a través de una cuenta bancaria. Porque no necesariamente es una cuenta bancaria, tiene un montón de soluciones, digamos, ¿no? Donde lo que tiene que quedar registrado es el pago. Eso es lo primero. Lo segundo es que también Uruguay tenía que cumplir con un compromiso internacional para salir de la famosa lista gris, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de decir, bueno, todas las transacciones superiores a $5.000 o a $10.000 hay que hacerlas a través del sistema financiero? Que los bancos se beneficiaron con eso, sí, no cabe duda. Ojo, también tienen que dar servicio, tienen que dar servicio y además tuvieron que bajar las tasas, tuvieron que bajar gran parte de las comisiones que cobran. Ahora, recordemos, tienen que darle la cuenta sueldo, digamos, gratuita para el trabajador y para la empresa como tal. En todo caso, hacen negocio a partir de lo que se genera porque tengan la plata ahí, ¿no? Exacto. Y además, por supuesto, compiten mucho entre ellos, y como bien decíamos, claro, te dan descuento, dan esto, dan lo otro, porque claro, quieren atrapar que la gente, porque además es el trabajador el que elige. Y yo quiero recordar algo además. En realidad, yo antes de ser abogado fui durante muchos años encargado de personal y vi todo el proceso por el cual los sueldos se empezaron a pagar en muchas empresas a través de los bancos, y que los bancos prestaban el servicio primero en sobrado y después de pagar directamente. Así que esto es un proceso que no es nuevo, y yo creo que es parte de la formalización de la economía, lo cual hace muy bien. El otro tema es que tampoco es cierto que esto sea el gran hermano de la impositiva que viene y te controla, porque hasta el momento a nadie le han ido y hay un nivel de secreto bancario que sigue existiendo, o sea, ¿verdad? Así que tampoco ese es el problema. Y recordemos que gran parte de los comercios y de las actividades del Uruguay se han formalizado con respecto a esto. Y yo me parece bien que se profundice y se vean, porque siempre las leyes son, hay que mejorarlas y siempre hay que adaptarlas más a la realidad. O sea que si de lo que se trata de estudiar, inclusive de regular a los bancos, que no, todo el tema de las comisiones, a mí me parece bárbaro. En ese sentido, ahora, eso de que no me está afectando la libertad, yo ahí no estoy de acuerdo, porque yo creo que justamente muchos de los que reclaman lo que quieren es la libertad de poder hacer las cosas en negro y que nadie los controle. Entonces yo creo que es el problema. Uruguay le llevó mucho tiempo, y en esto Fernández lo dijo, hay gente que se ofendió, pero tenía razón, a Uruguay le llevó mucho tiempo sacarse el mote de plaza financiera y de lugar de negocios sucios. Entonces hay que tener mucho cuidado con las medidas que se toman a nivel financiero para no volver a esa situación, porque el negocito de la plaza financiera no funcionó en este país, no es leal, y no podemos pedirle a los demás países que nos reconozcan como un país serio si lo que hacemos es jugar con dineros sucios. Entonces yo creo que me parece bien que se vaya a una modificación, que se estudie las cosas, pero ojo, esto es el progreso, lo demás es un retroceso. Margarita.
Bueno, yo estoy contenta de que el gobierno electo haya tenido una actitud de escucha a muchas voces, porque las voces en contra a la bancarización obligatoria son muy variopintas, ¿no? Desde los alegatos de Salles, que son bastante atendibles, de que no nos debemos volver esclavos de los bancos y todo eso, y bueno, digamos, fundamentándose en los principios de lo que era el Frente Amplio, fundacional y todo eso, desde ese nivel de alegatos hasta en los cuales no quiero entrar a desarrollar, porque que lo haga lo hagan quienes los defienden, hasta yo te diría, porque tú dices que no conoces trabajadores que estén desconformes con eso. Yo sí conozco y te digo quiénes concretamente. Los trabajadores rurales les resulta complicado. Pero hay una norma que dice que no es obligatorio. Ahora se corrigió. Ahora se corrigió. Hay cosas para corregir. Ahora se corrigió y personalmente en algunos casos conozco que se prefiere seguir con el sistema de bancarización porque es más cómodo. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son los problemas? Cuando se tiene cercano un banco, es más fácil. O sea, a 5 minutos poder ir. Pero hay gente que no, que tiene que hacer un viaje en caminos malos, a veces con el tiempo que te corta el camino y no podés llegar al pueblo donde hay un solo cajero. Pero eso se corrigió, ¿no? Sí, se corrigió, pero lo que te digo es que cómo nació esto y cómo nació todo este deseo de corregir y de arreglar, porque la vida de las personas se veía complejizada, porque el día que tenía que ir a cobrar llovía, estaba la zanja crecida, pero bueno, cuando iba el cajero decía cajero roto, porque mirá qué sucede, hay muy pocos cajeros en el interior, y si no y en ese proceso de implementación en el cual yo en principio no me opongo, pero no a la obligatoriedad, a que exista una creciente bancarización en la medida en que haya cajeros suficientes, que las personas accedan, que no tengan problemas para cobrar el día que necesitan cobrar, porque haya suficientes lugares donde poder cobrar. Eso todo en la medida en que todo eso se vaya corrigiendo, me parece correcto, pero también un poco lo que quiero decir respecto al argumento de la famosa lista gris es que en realidad lo de la lista gris es más bien basada en compromisos que Uruguay asumió, y muy bien, de dar la información a los otros países, básicamente a las oficinas de recaudación de otros países. Pasa por ahí, no por tener a todo el mundo cobrando el sueldo por banco y con todas las dificultades que han tenido algunos, toda la gente en el interior también. Bueno, después está todo el tema de los pequeños comercios, que también es un tema que yo pienso que hay que atenderlo. Pero porque todo puede tener una gradualidad. Y entonces la obligatoriedad lo que hace es ir produciendo daños colaterales innecesarios, me parece. Por eso me parece saludable de ir a una no obligatoriedad y a una bancarización paulatina, en la medida en que el país tenga una infraestructura para apoyar ese proceso que todos saludamos. Y bueno, y los contralores de que si la gente paga en tiempo, en forma, qué sé yo, hay unos cuantos mecanismos que hay que también profundizarlos y bueno, está, es una cosa de matiz. Sí, a ver, es interesante que se planteen esos otros puntos de la discusión, ¿no? El acuerdo o lo que está planteando la coalición de gobierno y lo que surgió de las últimas reuniones es esa cuestión de quitar la obligatoriedad, ¿no? Es bien interesante, y como planteaba David también, seguir profundizando, y todas las cosas son perfectibles. Ahora,
hay que dejar claro que una cosa que distingue a los países desarrollados de los subdesarrollados es la capacidad de tener una economía formal, ¿no? De la formalización de su economía, ¿no? Y esto, en este caso, la inclusión financiera ha sido una de las reformas que ha aportado mucho a la formalización de la economía en Uruguay, ¿no? Y eso hay que dejarlo claro. Esa obligatoriedad, uno de los objetivos que tenía la inclusión, que tiene la inclusión financiera, es evitar la informalidad en el trabajo, ¿no? Y hacer, como decía Daoís, que todos los sueldos que se cobren sean en blanco, que se hagan todos los aportes. Otra parte que distingue a los países desarrollados y los subdesarrollados es la capacidad de cobrar impuestos y de recaudar con esos impuestos, y que el trabajo sea protegido por la seguridad social, ¿no? Creo que la inclusión financiera, a través de la obligatoriedad del pago de los salarios a través de un sistema, no tiene por qué ser vía banco, ya lo decía David, hay un montón de mecanismos más que permiten que eso sea más amplio y levante alguna de las restricciones que pueden haber en el caso de que sean restricciones geográficas. Ahora hay muchas posibilidades también de retirar dinero, no solamente de cajeros, sino de otro tipo de comercios, como son las estaciones de servicio. El otro día en la ruta me pasó que sacaban dinero de la estación. Creo que también hay carencia de estaciones de servicio. Te digo, en el norte profundo, ustedes andan mucho por la interbalnearia, pero mirá que hay que meterse ahí adentro y no hay estaciones de servicio tampoco. Te digo, en mi departamento hay solo en Bichadero, a 120 kilómetros de la capital departamental, y sobre la ruta 5. Está claro que las restricciones geográficas hay que levantarlas y hay que buscar la forma de que la inclusión sea total. Yo creo que lo que se propone en este caso está claro, está la modificación de la normativa que hace que en localidades de menos de 2.000 habitantes no tenga que ser a través de la vía de la bancarización o a través de algún sistema. Creo que la gradualidad y el intentar mejorar el sistema, a mí lo que me preocupa es que esto no está en el fondo del debate. En realidad lo que está en debate o lo que se pone sobre la mesa es levantar la restricción de la obligatoriedad. Si el debate fuera sobre cuestiones más profundas de, ver cómo avanzamos, ver cómo mejoramos los sistemas, mejoramos la infraestructura para que esto se pueda dar, sería otra cosa. Yo insisto, esto va a llevar a un retroceso, a que exista informalidad en el trabajo, no en todos los sectores, ¿no? Hay sectores muy formales que están formalizados hace mucho tiempo, que tienen trabajadores organizados que no van a permitir que exista un retroceso en cuanto al pago de sus salarios y sus leyes sociales, pero de nuevo los más vulnerables, los que están más expuestos a la posibilidad de trabajo informal, se van a ver afectados con esto, no van a tener capacidad de reclamar, como decía David, en caso de que una parte de su sueldo se pague en blanco y el restito que aumenta un poco ese sueldo no esté cubierto por leyes sociales. Sí, a ver, yo no sé si somos un país desarrollado. Lo cierto es que hay casi un 10% de desempleo. Hay una parte importante de la economía, de subsistencia de mucha gente diaria, que es en la economía informal. Es una realidad, ¿no? Uno va a festivales, lugares de concentración, ferias, donde más allá de que ha ido avanzando el tema en las ferias, tengo entendido, sin embargo hay una porción muy importante que está por fuera de eso. Entonces hay muchas cosas que por ley o por decreto no se pueden generar. Son procesos, ¿no? Como decían recién, que van hacia una formalización, pero hay que tener mucho cuidado, porque si uno busca soluciones totales para algunos temas, termina generando a veces consecuencias justamente daños contrarias. colaterales. Exacto. Y sí hay algunas limitaciones importantes a la libertad. El hecho de que uno pueda hacer un máximo de 8 transferencias sin costo por mes. ¿Por qué? Porque uno no puede hacer la cantidad de transferencias que quiera. Yo entiendo el tema de los costos operativos para los bancos, pero no deja de ser una limitación de la libertad de las personas. Esas son las que son gratuitas, ¿no? Las que gratuitas. No se cobra. Sí, las gratuitas. Bueno, y por otra parte está este asunto que no me parece menor, que lo ha marcado la gente de Cambadu, que tiene que ver con que los comerciantes no pueden trasladar al costo lo que a ellos les significa que se usen los medios, ¿no? De las tarjetas, el costo ese que tiene ese arancel que se ha ido bajando, ¿no? Del 7%, se bajó al 1 y pico, pero que no deja de ser un costo que ellos no pueden trasladar al precio. Entonces eso es una limitación muy grande y bueno. Sí, pero eso no está en este caso puesto sobre la mesa, ¿no? Eso es otra discusión, yo creo que es interesante. Igual los costos de transacciones bajaron bastante cuando al inicio de los pagos con
a través Sí, de sí. Débito era un porcentaje, eso ha bajado, Sí. hay problemas en los pequeños comerciantes. Lo que creo que solucionar el problema del desempleo, me parece que a través de la vía de trabajo informal no es la solución, ¿no? Creo que es poner discusiones y mezclar puntos de discusiones que no Lo que está pasa es bueno, que uno ¿no? es el plano teórico de la solución y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Bueno, Uno pero, tiene que- pero Bueno, justamente, lo que pasa. como lo que decía Margarita, si lo que pasa en la realidad, por ejemplo, en determinados lugares del norte, eso se puede contemplar perfectamente. Yo creo que está contemplado en la ley, pero se podría profundizar sin quitar la obligatoriedad, porque si yo quito la obligatoriedad, también se van a beneficiar los de la costa, como tú decís, los de la interbalnearia, Exacto. y los que quieren lucrar con el turismo sin aportar nada, ni en el IVA, ni en ningún otro mecanismo de los que tienen que aportar, porque el turismo deja muchas divisas y tiene que dejar también muchos recursos para el Estado. Yo digo, acá hay un plan del gobierno que necesita y quiere ahorrar 900 millones de dólares. Es decir, si quita la bancarización, va a tener serios problemas en el nivel de la recaudación. Pero bueno, eso será una decisión que debe tomar. Pero con respecto al tema de la lista gris, está el tema de las transferencias también, de que todas las transferencias tienen que hacerse, no se pueden hacer en efectivo. Bueno, y recordemos que, sí. es decir, casos como Balcedo y como una cantidad Igual, de situaciones de esas igual, mirá. han aparecido y decir, ¿cómo ocurrieron? Y eso porque lo hicieron a través del mercado informal, no de las transferencias Sí, bancarias. obviamente, pero lo que te digo es que la informalidad surge por más que tú obligues. Pero- Yo sinceramente, lo que celebro de esto es que por lo menos en el gobierno que va a entrar, frente a una actitud que, como decía Metol, mucha gente estaba por distintas razones cuestionando la obligatoriedad, un gobierno que sencillamente se puso de espaldas a esa manera de ver las cosas. Yo diría, ¿por qué no ir en vez de una bancarización obligatoria o una bancarización voluntaria, donde las personas vean los beneficios de la bancarización, los sientan, los perciban y resuelvan asumir la bancarización en forma voluntaria porque los beneficia, porque les da tales ventajas, porque controla lo que Están los gana. descuentos, ¿no? En los puntos de IVA. Las cosas, pero que sea voluntaria, porque realmente cuando no se miran todas las dificultades que tienen la variopinta cantidad de beneficiarios del sistema, más vale ir a una cosa así. Pero los trabajadores voluntariamente estaba demostrado que no llegaban. Que no llegaban llegaban. porque Si los tú propios dejas- porque el bancos que- no te- No, y si porque tú el- dejas, por porque el que ejemplo, decide dejas aparte es el que establecido- paga. Si tú dejas El que establecido decidía. que el trabajador que quiera se bancarice, ¿entendés? Tú le estás dejando la problema posibilidad de si el- expresarse. Si el empleador le dice que no quiere que se bancarice. Exacto, y en él realidad está estás en una posición de poder que es no. diferente. Ahí la correlación, No, la correlación Pero de poder es yo diferente. diría, para mí Bueno, ahí un hubiese sido apunte. ideal que hubieran seguido juntando las firmas y que se hubiera hecho el referéndum para mí. Porque ahí sí Eso se puede es- cuantificar claro, esa ahí mucha sí gente, podríamos porque saber cuánta gente quería muchas o cuánta veces no. muchas veces se habla y hay mucha gente desconforme y en realidad nunca tenemos claro cuánto es el cuánto. Vos tenés casos de que hay gente que está desconforme porque cobra sueldo de esa manera, yo conozco un montón de que le viene bárbaro. Generalmente la gente que uno conoce y que uno se encuentra es poca en relación a la, Claro, porque a la cantidad todos y no puede servir tenemos- como ejemplo Claro, para si una cosa es exactamente, buena o mala. exactamente. Entonces, Iba a hacer un apunte nomás antes de... Estamos hablando mucho de la obligación, ¿no? De la obligatoriedad. Hace unos meses, cuando se discutió este tema en la campaña, Martín Barcorba, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, que es quien lleva adelante este tema de la bancarización, hacía una puntualización respecto a cuáles son los temas. Después entraba en el argumento, ¿no? De por qué él entiende que está mal, pero voy a utilizar los aspectos que dice básicamente son tres que comprende la obligatoriedad en la Ley de Inclusión Financiera. Uno, la obligación de los bancos de brindar el servicio de pago de salarios de manera gratuita. Dos, el pago de retribuciones por medios electrónicos. Y tres, las limitaciones al uso de efectivo para las transacciones en montos elevados, superiores a los $5.000 aproximadamente. Y en el caso de las estaciones de servicio, deben utilizar el efectivo en la noche, ¿no? Sí. Esas son las de lo que se habla concretamente de obligatoriedad. Digo, para también saber lo que puede Claro, llegar a cambiar, pero ¿no? Lo que pasa es que en esos tres ítems, donde algunos son bastante sencillos o ponele favorables, está la retribución de la gente, de todos los trabajadores, las jubilaciones, las cosas. Entonces, todo pasando por un sistema que
para el cual el Estado no estaba preparado en todo el territorio. Simplemente eso. Yo entiendo esas razones que pueden ser muy loables en principio y no me opongo, pero creo que no participo de otras razones, como ya te digo la del doctor Salles, que dice que le parece insólito que un gobierno de un partido que nació contra la bancarización, contra los bancos y las multinacionales y no sé qué, entre en un camino de esto. Pero bueno, no, pero hay muchas razones. Y me parece bien que el gobierno que entra por lo menos tenga una actitud de escucha a todo eso. Eso me parece muy bien. Verónica, perdona que yo te corté anteriormente cuando hice la No aclaración. hay problema. Yo lo que creo, de nuevo, a ver, dejar librado a la voluntad en una relación de poder, como es la del empleador con el empleado, dejar abierto a la voluntad, eso generalmente no pasa, ¿no? Quien va a terminar decidiendo cómo le paga el sueldo a sus empleados va a ser el empleador, ¿no? Y eso es algo que a través de la obligatoriedad se intentó hacer que el acceso de los trabajadores al pago a través de medios electrónicos o de la inclusión financiera a través de que quede registrado ese pago de sueldo, creo que es lo que intenta hacer. Yo me opongo a pensar a que eso, ¿no? El generar normas, pero que no sean obligatorias, van a permitir que solo el sistema que está en la informalidad y los que están en la informalidad y los que lucran con no pagarle beneficios a los trabajadores vayan a entrar voluntariamente al sistema. Yo creo que en un momento hay que establecer normas, se establecen las normas claras y la obligatoriedad lleva a eso, ¿no? Y cumple una de esas funciones o el objetivo fundamental que tenía y que Valcorba lo planteaba, que es promover la formalidad. Hay sistemas de controles que se pueden ejercer desde BPS, desde DGI. La solución de la bancarización obligatoria es una solución absoluta, ¿no? Es una solución que de alguna manera uno siente que cualquier empleador, digamos, es un evasor en potencia, ¿no? Entonces pone una situación que yo creo que no es real. Evidentemente habrá un margen de empleadores que de repente tienden a la evasión, pero hay que, acá como en cualquier cosa, ponderar, ¿no? Pero entonces, es que inclusive con la obligatoriedad ya sabemos muy bien que inmediatamente echa la ley, echa la trampa. Hay mucha gente que va a evadir, va a contratar en negro. Pero escúchame, aún con la obligatoriedad. Pero la trampa es la trampa. Ahora, el problema es no facilitarle la trampa a la gente, ¿no? Sacaron que eso resuelve la formalización. Que cualquier empleador es un evasor en potencia, yo creo que sí. Y creo que cualquier comerciante y cualquier trabajador también. Pero eso es un tema ideológico. Y todos somos potencialmente porque. Pero eso es una concepción. A ver, por eso se llaman impuestos, ¿no? Y por eso se llaman impuestos, no es algo que la gente esté dispuesta voluntariamente a pagar. Tenemos un nivel de exigencias, de disciplinamiento, que lamentablemente es necesario, porque a veces inclusive, y esto es real, la gente cae en la informalidad por un problema de necesidad. Y vamos, en la época de la crisis, todo el mundo se informa. Y en gran medida terminás formalizándote, por un lado porque te obligan y en otro porque ya no es imprescindible para la subsistencia. Y esa es la verdad, ¿no? Es decir, pero a ver, hace 25 años, todo el mundo con factura o sin factura. Ahora nadie te pregunta si querés la factura o no, te dan automáticamente la factura, ¿no? Entonces, eso yo creo que hay un nivel donde sí, evidentemente, las decisiones de disciplinamiento administrativo tienen que existir. Por eso yo creo que y bueno, y llevado y después tendré que pagar con la multa y recargo y todo lo demás. Es así. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos países en el mundo tienen esto obligatorio? Porque sé que en Alemania el 80% de las transacciones son no son por bancarización. Los países escandinavos están todos utilizan los estados de bienestar que promueven. Utilizan efectivo. Sí, no sé, porque, viste, al final la verdad, uno mira esto y parece que tenés que entrar en este... No, es pertinente la pregunta de Margarita respecto a la obligatoriedad, ¿no? Que está muy generalizado en algunos países, los medios de pagos electrónicos, ni que hablar, y que acá veníamos... Además, ¿no? Claro. Eso sí, obvio, pero es una evolución que se El va tema dando. es eso de saber en cuántos lugares existe la obligatoriedad. Yo realmente no lo veo tan claro.